Las reformas que se están proponiendo protegen menos al ciudadano. Se está legislando no para el ciudadano, sino en contra del ciudadano. Estamos en una época en la cual el gobierno no solamente está recortando todo el entramado de derechos sociales, sino también está recortando las libertades de manera muy intensa en todos los proyectos que están en marcha. Parece que existe una tendencia no de ver cómo se regula y se ejerce más y mejor el derecho fundamental establecido en la Constitución, sino por el contrario, de cómo se restringe para no escuchar las protestas de gente que en todo caso tiene derecho a protestar si hay algo que se está haciendo que no le parece bien. El Estado de Derecho se encuentra en estos momentos en una situación delicada. En la historia de la democracia no hay ninguna ley que haya conseguido un rechazo tan unánime por parte de todos como el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. La reforma del Código Penal en materia de orden público, en la que se criminaliza toda una serie de protestas, entre ellas protestas pacíficas, y también en la ley de seguridad ciudadana pues restringe, en el anteproyecto restringe de una manera muy clara el derecho de manifestación, el derecho de reunión y la libertad de expresión, que es inherente a todos estos derechos. Forma parte de la línea de endurecimiento penal que impulsa el gobierno. Hay que ver un poco todo lo que sería el escenario en su conjunto. Primero, es una justicia dotada de pocos medios, a eso le añades que se exige determinadas tasas. Y si a eso además nos encontramos con que se limita gravemente el derecho de justicia gratuita, pues ya nos encontramos con que el acceso a los tribunales se ve gravemente limitado. Hay gente que está quedando fuera de la justicia, no es una hipótesis. Y aunque solo la pérdida de un solo derecho ya sería intolerable, resulta que es la pérdida de muchos derechos de muchas personas. Y nunca de los importantes, de los poderosos. No están protegiendo la libertad de expresión, la están restringiendo. Porque la justicia, insisto, es la clave de bóveda de todo el sistema. Se está intentando controlar y cercenar. No es casualidad que esté en tramitación una normativa que pretende, entre otras cosas, impedir que los jueces puedan expresar públicamente su discrepancia. El hecho de que se pretenda prohibir que los jueces y las asociaciones judiciales podamos expresarnos públicamente y en especial podamos valorar, analizar toda una serie de resoluciones judiciales. Yo creo que todo forma parte del mismo contexto.